Todo lo que necesitas saber para que tu primera vez sea un éxito total y rotundo. Bienvenidos a Todo sobre Sexo, un programa dirigido a la mujer que ningún hombre se puede perder. Yo soy la doctora Sofía Herrera, soy médico ginecólogo y sexólogo clínico y me pueden encontrar en las redes como @tu_ginecóloga. Y yo soy la doctora Clara Senior, médico antienvejecimiento y sexólogo clínico y me pueden encontrar en las redes sociales como @doctora Clara Senior. A ver, Clarita, tu primera vez. No te asustes, que no te voy a preguntar a ti cómo fue tu primera vez. El programa no se trataba de mí, sino de ayudar a la gente y a las mamás y a las mujeres que nos escuchan y están cerca de su primera vez. Espero no haber llegado tarde a ninguna casa a darles esta información. A ver, el mito más grande que existe es que, te voy a hacer la pregunta mejor, ¿es siempre y es obligatorio que la primera vez tiene que ser doloroso? No, tú sabes que yo creo que eso es un mito y que es importantísimo que comencemos a romper ese mito, a deshacerlo, porque le genera ansiedad y angustia a una mujer que se enfrenta a esa primera vez con pánico. Y la primera vez siempre tienes que sangrar como cántaros. No, no necesariamente hay que sangrar. De hecho, hay mujeres que no sangran y eso no significa que no era virgen. Exacto. Me quedé porque que no quería, ¿sabes qué? No me quería meter en el tema de la virginidad, porque esas son Honduras. Pero bueno, podemos, no queda más remedio que tocar el tema de la virginidad, ¿verdad? Claro, porque, a ver, ¿qué es la primera vez? La primera vez cuando tú vas a tener intimidad sexual, no intimidad de pareja, sino intimidad sexual. Es decir, que vas a llegar a juegos de mano y penetración. Porque la primera vez yo creo que hay que considerar como que penetración en sí, porque uno puede tener juegos de mano y penetrar con los dedos, pero no es igual que penetrar con el pene. Totalmente. O con un juguete sexual. Tu primera vez puede ser con un juguete sexual también. Oye, no lo había pensado, pues pero claro sí, que totalmente. Sí, totalmente. Entonces, esa primera vez, cuando una mujer nunca ha tenido penetración por la vagina, es algo anatómico que pasa y hay una membranita que la describimos en uno de los episodios que se llama himen, que es elástica y que en todas es diferente y que tiene un huequito por donde sale la sangre. Esa membranita cuando el pene penetra o un juguete sexual penetra y es lo suficientemente grueso, la empieza a desgarrar poco a poco. Y dependiendo de la elasticidad que tenga esa membranita, entonces se sangra mucho o no se sangra nada. Entonces por eso es que es un mito que siempre se sangra. ¿Por qué? Porque hay mujeres que la membrana se va desgarrando de a poquito y sangra muy poquito. Y hay mujeres que, bueno, que sí, se desgarra más y sangra un poco más. Escuchándote, empecé a pensar en que la primera vez no se debería llamar perder la virginidad. Porque cuando tú pierdes, sientes como que negativo, ¿verdad? Es negativo. Una connotación negativa. Entonces, quizá para dejar de tenerle miedo a esa primera vez, que debería ser de expectativa, digamos, iniciación a la sexualidad. Pero es que tú eres una genia para... En vez de claro, vas a perder la virginidad. Te vas a iniciar en la intimidad y en la sexualidad. Y totalmente. En el mundo del placer. Totalmente. Y no podemos entonces desligarlo de eso que estabas hablando, que no era lo mismo el pene que el juego previo con los deditos o con sexo oral o simplemente con explorar por fuera. Y me vino a la mente pensar que quizá el mayor problema que hay en la primera vez y por el cual la mujer tiene miedo es uno, porque tiene miedo a perder algo, que además va a ser juzgada por haberlo perdido, aunque yo creo que en esta época nadie le para mucho a eso, pero bueno, por si acaso queda la cultura latina ahí enfocada, y el otro, el dolor, la posibilidad del dolor. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que en la primera vez como que se van
Al grano quizá. Diste en el punto correcto. Y ese es el primer consejo que nosotros le vamos a dar aquí. Ujú. Tu primera vez no te puedes ir al grano de penetrar. Jamás ni nunca. Por el contrario, tú tienes que entender que tú como mujer Mira, te iba a decir, necesitas, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en ninguna. No se puede ir al grano de una. En un rapidito de vez en cuando en la mañana. Pero ya cuando tengas training, no vas a iniciarte con un rapidín en la mañana, ni un rapidín. No, no, totalmente. Un rapidín no es la forma de iniciarse. Totalmente. Tu primera vez como mujer tienes que entender que a ti te toma más tiempo hacer todos esos cambios necesarios que van a ocurrir en tus genitales para que tengas placer. Y para que tengas ganas de percibir al pene. Tu vagina se tiene que preparar. ¿Cómo preparas tu vagina? Con un buen juego previo, es decir, con besos, con abrazos, con caricias y en promedio para que una mujer se excite y lubrique y la vagina se ponga así como que acolchadita, ansiosa de recibir el pene. Deben de pasar por lo menos unos 15, 20 minutos. Y es probable que la primera vez te tome un poquito de más tiempo. ¿Qué tiene que haber? Confianza. Y allí me acordé lo que te quería decir antes de comenzar el programa. Esa primera vez tiene que ser porque tú quieras hacerlo. No puede ser por curiosidad malsana. Y Sofía me decía, Clarita, ¿cómo curiosidad malsana? Ah, bueno, porque todas mis amiguitas ya tuvieron sexo. Yo tengo que ir de esa frisca asomada a tener sexo. Eso es presión social. Ajá. No debes de iniciarte, segundo consejo para tu primera vez, no debes de iniciarte en el camino del placer por presión social o por moda. Hazlo porque tú lo deseas. Porque tú lo deseas. ¿Qué otra cosa es importante? Seguir con el juego previo y explicar un poquito más. ¿Por qué duele? Porque si no hay calentamiento previo, que no es lo mismo que calentamiento global. Bueno, también debería haber un calentamiento global en todo el cuerpo y explorar todo y que debería ser como una especie de ritual para que la vagina se relaje y no tenga, ¿por qué duele? Porque del miedo a que duela, la aprietas. Y cuando la aprietas y tratas del pene de entrar, tiene que forzarla y en ese forcejeo de que sí, que no, que sí, que no, te duele más. Y se rasga más de lo necesario. El himen, para que ustedes vean, es elástico como un globo. El himen es súper elástico. Si es el himen solo el que se desgarra y los músculos están relajaditos, la sensación de dolor va a ser mínima y se va a confundir con el placer que estás sintiendo al punto que va a ser un momentáneo, segundos de una sensación de presión que después va a ser placentera. Mientras que si vienes estresada, como dice la doctora Clara, con esa zona tensa, la sensación de dolor va a ser más duradera durante todo ese encuentro. Entonces, segunda clave es juego previo con mucha excitación para que tú sientas que estás relajada y muy importante, lubricada. Tu mujer tienes que sentir tu lubricación. Toca tu vagina. Dile a tu pareja que toque tu vagina para que aprenda. Él también tiene que aprender y saber cuándo esa vagina está húmeda. Porque por ahí yo tengo una amiga que dice, cuando allá abajo solamente se baja y se llega a introducir algo si está húmedo. Meta el dedito y reconozca. Ayúdalo a él que introduzca su dedito y si tú te sientes realmente húmeda, entonces ya ese es el momento ideal. Ahora, yo quiero traer a colación otra cosa importante la primera vez. La primera vez, uno tiene que, aparte de decidir cuándo, uno tiene que decidir muy bien con quién lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la primera vez, por todo ese tema de la inseguridad, de que no estás ahí como que convencida de algunas cosas, tú tienes que estar con una persona que te escuche. Y con la que sientas confianza. Que le puedas decir algo y te haga caso. Por ejemplo, ya va, espérate. Y se espere. Ajá. ¿Verdad? Eso es importante. Y también tienes derecho a de repente arrepentirte. Ajá. Si en el momento no te sientes totalmente relajada, no sientes seguridad,
está bien decir que no y de repente continuar con un juego sin necesidad de tener penetración. Ajá. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que eso hay que hablarlo con la pareja, así sean muy jóvenes, antes de ir a encerrarse con una persona en un cuarto. Por eso les digo que la primera vez tienen que saber con quién hacerlo, tienen que conocerlo y saber qué grado de confianza en la comunicación existe. Uh-huh. Otra cosa que yo creo que es de vital importancia la primera vez. Tener un lubricante por si acaso. Bueno, yo no iba a decir eso, pero Yo eso sí, también. porque si eso, Sí, es verdad. si eso se transmitiera como cultura, Totalmente. ayudaría muchísimo a que las mujeres no tuvieran dolor durante la primera vez, porque Claro. una de las principales causas de dolor es resequedad vaginal. Y tú dirás, ay, pero una jovencita que resequedad va a tener. Mira, puede estar súper lubricada y del susto en el momento cuando va, se seca. Y se cierra y no sale la lubricación al exterior, que es donde resbala el pene al inicio. Ujú. Totalmente válido. Un buen lubricante, acuérdense que un buen lubricante, la característica es que sea base agua, que no tenga perfume, porque el perfume y el sabor en esa situación de la primera vez es terrible, porque si hay una pequeña ruptura, eso te puede dar mucha alergia. Entonces, Ujú. sin perfume, en base a agua, si tiene ácido hialurónico, mucho mejor, y lo puedes tener a mano y no es pecado. Eso está muy válido, pero yo iba a hablar sobre el lugar, porque yo te voy a contar algo. El lugar de tu primera vez, y te lo digo por experiencia propia. Eso sonó así como trascendental. Claro, claro. Es que mira, si uno escoge un lugar donde uno está expuesto, donde uno está expuesto a que te encuentren, expuesto a que te vean de lejos, expuesto a que de repente te agarre la policía, con aquellos nervios ¿Dónde que tú estabas tú en el carro? El carro es un lugar frecuente, claro O sea, que sí. ella no me respondió, ok, no fue ella, fue Ese una no amiga es- le contó. Ese no es el lugar ideal para tu primera vez. Sé y me consta que son muchas las mujeres y las chicas que inician su primera vez en el carro, porque bueno, uno a la edad de iniciar la primera vez, la mayoría de las veces no cuenta con extremos recursos para irse a un hotel, la habitación de la casa, etcétera, No, no y la viven habitación de solos la los casa, tu mamá, tu padres, papá, tú me etcétera, dirás. totalmente, pero siempre es ideal que tú trates de hacer tu primera vez en un lugar donde estés cómoda, donde estén seguros. ¿Por qué? Porque es que eso te va a permitir relajarte. Y al estar relajada, enfocas todos tus sentidos en sentir la piel, en sentir Disfrutar el momento. ruido, en sentir los aromas. Vas a disfrutar el momento 100%. Te enfocas en cada uno de tus sentidos y tú vas a poder estar tranquila oliendo, saboreando, sintiendo y no preocupada porque rapidito que me van a ver, rapidito nada. La primera vez no puede ser rapidito. Exacto. Entonces, importantísimo, conocimiento de ti misma, previo, Ajá, confianza, ajá. un preservativo. Ay, que eso no lo habíamos mencionado. Eso es básico para la primera vez. O sea, porque aunque puede resultar engorroso la primera vez, porque yo tengo más de un cuento de que fue la primera vez para los dos y ninguno sabía cómo era la historia, oye, tómenselo como un juego, tómenselo como relajado, vayan sin expectativa y no pretendan o no tengan la idea de que la primera vez van a llegar al orgasmo, porque probablemente eso no ocurra. En el sexo, yo creo que hay algo importante que es que la práctica te va dando una cierta experticia para irte conociendo e ir mejorando. Es como montar bicicleta. La primera vez probablemente salgas hasta raspada, pero luego uno no abandona la montada. Bueno, yo no la abandoné. Jamás. La mayoría de la gente no abandona la intento de montar bicicleta. Ni la hasta bicicleta que ni el sexo. Ni el es correcto. Bueno, no pensaba, pero ok. Tal cual. Ni la bicicleta ni el sexo. Es más, el mejor ejemplo. O sea, tú no abandonas tus intentos por montar bicicleta, no abandones tus intentos por disfrutar del sexo. La primera vez puede haber una raspadita, te puedes caer, pero eso no implica que no lo sigas intentando. Corrige para la siguiente vez.
y vas corrigiendo y vas siguiendo teniendo como los consejos. Y yo creo que lo más importante es confianza en ti misma, el juego previo y no tener expectativas, y un lubricante por si acaso. Y yo te voy a parar ahí porque mencionaste dos cosas que creo que es importante ahondar un poquito más. El preservativo. Tenemos un episodio de métodos anticonceptivos que lo tienen que ver y ahí van a entender todo lo relacionado con el preservativo. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Por qué el preservativo es vital la primera vez? Porque como les expliqué, el himen se rompe un poquito y sí pueden haber ciertos desgarros muy pequeños. Entonces, la primera vez es más factible uno de contagiarse con infecciones como un virus de papiloma humano o un herpes, y por ser las primeras veces es más florido si te sucede. Es decir, las muchachas cuando les pasa eso, se les llena más de verruguitas los genitales. Entonces, Bueno, si y tú les voy a estás decir algo. protegido con un preservativo, es poco probable que eso te pase. Y la además no primera vas a vez, tener que ir corriendo a decirle a tu mamá que tienes una cosa allá abajo. correcto. Y la primera vez también se puede salir embarazado, que es un mito. Eso es lo que te iba a decir. Es un mito. Lo dice, tenía pendiente. Ay, no, porque, ay, imagínate, no entendí cómo salí embarazada la primera vez. Por Dios, si estás jovencita con esos ovarios a millón, es más fácil salir embarazada. Es más fácil porque los espermatozoides vuelan y los óvulos también. Y lo segundo que te escuché que es importante agarrar y que las personas se vayan con esto es que tú mencionaste que practiquen previamente con ellas mismas para que tú tengas una primera vez exitosa. Eso que dice la doctora Clara es la masturbación. Yo creo que es un must y es obligatorio que la mujer se explore ella sola, ella misma, que se conozca su cuerpo. Se vea, agarre y un se espejito y vea asómese. antes de la primera vez para que Ay, entienda cómo importante, funcionan los genitales. porque hay gente que no lo sabe. ¿Qué? Que el huequito por donde usted orina no es el mismo huequito por el que tiene relaciones sexuales. ¿Será por eso que piensan que orinando Sí, que orinando no quedan pueden embarazadas? evitar el embarazo? Eso es Tienen que falso. ver nuevamente nuestro episodio anterior de métodos anticonceptivos. No es el mismo huequito por donde orinas que por donde tienes relaciones sexuales. Están muy, muy, muy pegaditos dentro de la vulva, ¿verdad? Supongamos que esto señala ahí. ¿Dónde está la uretra? La uretra está un poquito por debajo del clítoris, Ajá. aquí y aquí el huequito de la vagina. Ajá. Y el huequito de la uretra, para usted vérselo, tiene que tener buen ojo y un buen espejo de aumento, quizá en algunos casos. Porque es un huequito chirriquitico y por ahí no se va a ir nada. No hay manera de que el pene se meta por allí, ¿verdad? No que hay no? manera de que el pene se meta por ahí. Ok, importantísimo. Otra cosa que es importante la primera vez. Orinar antes. A orinar antes y después. Uh-huh. La primera vez, como hay un poquito más de, todo está más apretadito, hay mucho roce del pene con esa parte por donde uno orina. Entonces eso se puede inflamar naturalmente. Es decir, la primera vez sí, tú puedes terminar un poco más inflamada y un poquito quizás irritada externamente. Entonces, si tú vas al baño y haces pis antes de las relaciones y también después de las relaciones. Y tomas bastante agua. agua. Tomas mucha agua y te mantienes haciendo pipí constantemente, tú vas a disminuir el chance de tener infecciones en la orina, que son frecuentes después de la primera vez. Entonces, de esa manera, tú te ahorras también esa engorrosa y apenada situación de decirle a tu mamá que tienes una infección en la orina. Ya saben, lavarse antes, lavarse después, hacer pipí antes y hacer pipí después de la primera vez es también algo excelente para que tengas una buena experiencia. ¿Qué más? Algo importante. Yo tengo algo importante que preguntarte. Aunque yo sé la respuesta, te lo quiero preguntar. A ver. ¿Se me va a notar en alguna parte que tuve relaciones sexuales por primera vez? ¿Quién lo puede notar? La única persona que puede notar que tú tuviste relaciones sexuales es un ginecólogo si te pone un espéculo y abre bueno, y la persona con la que estuviste. Y la persona con quien estuviste. Porque eso es un mito que vas a caminar más ancha, que se te van a hinchar las caderas, que se te van a hinchar los senos, que se te van a poner las piernas así como musludas y vas a caminar como un pato. Es mentira. Eso es totalmente un mito. Nadie se va a percatar. Bueno,
una persona muy perceptiva, si tú te fue muy bien la primera vez y estás feliz y rozagante, va a decir, ay, qué linda, qué tienes que estás. Porque, y no puede ser porque comió chocolate. Porque el sexo, igual que el chocolate, te hace feliz. Entonces, tu primera vez realmente no va a ser muy evidente para prácticamente nadie. Es solamente tú y tu pareja los que van a estar conscientes. Hay algo importante que yo quiero que tomen en cuenta, y esto que voy a decir es porque yo sé que es un tema de moda. Bueno, no es de moda, esto ha estado toda la vida, lo que pasa es que hoy en día uno se entera más. Tu primera vez, tú no deberías de iniciar con un sexo no convencional. ¿Qué significa eso? Hay niñas que por no perder la bendita virginidad inician su primera vez con sexo anal. Y eso es un sexo no convencional. Eso es un sexo que exige mucha experticia, que mucho conocimiento de tu cuerpo, porque si tú inicias de esa manera, lo más probable es que tu experiencia sexual no sea buena y sea más traumática que placentera. Y ahí sí se pudiera notar porque vas a caminar quizá como si hubieras montado mucho caballo. Entonces, para mí, tu primera vez no puede ser iniciada con un sexo no convencional. Porque como dijo la doctora Clara, es como aprender a andar bicicleta. Uno primero empieza con 2 rueditas, por amor a Dios, bueno, con lo con básico. 4, las 2 y las 2 adicionales, adicionales de los lados. Con la masturbación, con la parte de juego de los dedos, los besos, las caricias, el luego petting, el sexo sin quitarse la ropa. Vamos a invitarlos a ver ese episodio. Eso es vital. Lo tienen que ir a buscar. ¿Cómo que se llama el episodio? No me acuerdo, pero busqué sexo con ropa. Sexo con ropa, pedding, sexo sin penetración se llama el episodio. Ese episodio es básico para que usted se prepare, para que tú te prepares para esa primera vez, porque es parte de ese juego previo, de esos calentamientos que dijimos al inicio. Para el calentamiento global. Así es. Yo creo que la primera vez tiene que ser mágica. Yo tenía una amiga en la universidad, no puedo decir su nombre porque además la conoces, que me decía que ella tuvo la dicha de haber tenido sexo por primera vez a los 14 con un amigo que tenía 15. Joven. Y que sí, bueno, ahora inician antes, sí. Así que ¿qué te puedo decir? Lo que me pareció súper cool es que ella lo recuerda con gratitud porque lo disfrutó. Ella me decía, él fue tan delicado, tan considerado. Ella supo con quién. Tan especial que fue mágico. Y no logré llegar al orgasmo, pero me sentí, o sea, la mujer más feliz del mundo estando allí en ese momento con él. Y eso me sirvió para poder tener relaciones sexuales placenteras y disfrutarlas no me dice, no duró tanto, pero lo agradezco tanto porque oigo todos los días a mis compañeras hablar de experiencias sexo malas. Horrible. Imagínate, estábamos en la universidad, ¿qué edad teníamos? 17, primer año, te estoy hablando de primer año de la carrera y ya hablábamos de ese tema. Y ella me decía, me aterra escuchar, ¿cómo que el sexo? Eso es asco, eso es horrible, eso duele, eso es terrible. La primera vez fue horrorosa y ella decía, pero si mi experiencia fue cool. Por eso es tan importante que tú primera vez sigas estos consejos, porque eso marca una experiencia para ti. Si tú tienes una primera vez, así no llegues a un orgasmo, que es lo más probable que no llegues al orgasmo la primera vez, pero tienes una experiencia tranquila, apasionada, pero a la vez pasiva, en el sentido de que hay paz a tu alrededor, que te da tiempo incluso de hacer ese post-relación, de abrazarte, de hablar, de conversar lo que acaba de suceder con esa persona, que tienes esa confianza de poder decir, mira, ¿sabes qué? Me sentí así o no, me sentí asado. Si tu primera vez tiene esas características, aunque tú no llegues al orgasmo, mujer, tú te vas a sentir bien y eso va a marcar una buena experiencia para ti y lo vas a querer repetir. Y confía en nosotros, que vas a aprender a montar esa bicicleta. Bueno, como una experta en motocross, pues. Totalmente. Y esto fue Todo sobre Sexo, un programa dirigido a la mujer que ningún hombre se puede perder. Nosotros somos la doctora Clara Senior y Sofía Herrera y nos consiguen en las redes sociales como @doctora Clara Senior y
tu-ginecóloga. Déjanos tus preguntas. Todo sobre sexo está disponible para la descarga en tu plataforma de podcast favorita. Compártelo y suscríbete y activa tus notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Pitaya.